que alguien pueda ver, y que si el Espíritu Santo obra conforme a lo que la persona lee, y si esa palabra toca tu corazón y golpea, Él entra, si nosotros abrimos ese corazón. Entonces digo, esto que vivían estos apóstoles, esto de que anunciaba y que se levantaba Pedro para decirles realmente que él estaba arrepentido genuinamente y que tenía una misión, porque Cristo le había dicho: vuélvete a mí y confirma a tus hermanos. Qué importante. Y bueno, luego pasaron cosas tremendas, ¿no? Pedro y Juan subían juntos al templo, estoy hablando del capítulo 3 de Hechos, a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, miren lo que pasa aquí, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él, o sea, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. O sea, los miraba, ¿no? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro le dijo: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús, Pedro comprueba realmente que ese nombre tenía poder. Levántale, hermano, se acomodan sus tobillos, sanación en el nombre de Jesús. El hecho trascendente es que Pedro debía demostrar también que en ese nombre se hacían milagros. Imagínense, Pedro levantando en el nombre de Jesús a una persona, a un cojo. ¿Cómo iba a trascender la palabra de Dios en cuanto a que este hombre, en el nombre de Jesús, hizo que mis piernas se sanaran? ¿Y cómo coincide que si en el nombre de Jesús me bautizo, qué repercusión iba a tener esto? Bautízame, Pedro, en ese nombre. Quiero curar mi herida. Hermanos, es el hilo conductor que nos lleva al verdadero bautismo. En su primer discurso, los 11 apóstoles, el que se levanta es Pedro, porque tenía la misión de Jesús de ir y confirmar a los hermanos. Hoy quiero confirmarte que te has bautizado en el nombre de Jesús, y es el verdadero nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos. Hermanos, oíd esto. Dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo hizo esto. Y saltando, ¿no?, este varón se puso de pie y claro, daba gloria a Dios y estaba alegre porque podía volver a tener, podía volver a caminar, podía volver a tener salud en su cuerpo. Y dice la palabra: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Lo vio, el pueblo lo veía alabar, como diciendo: este no era el que estaba, y que lo habrán visto sus pies. Dice que aquí, dice que, y al momento se le afirmaron los pies. Se ve que no tenía los pies en condiciones de afirmarse. Y tobillos, dice, y tobillos. O sea, se acomodó todo en el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón.
Claro, era la noticia, había alguien que sanó, que fue comprobado, que vieron que su pie no era como lo tenía antes, que su tobillo tampoco estaba así. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Le vuelve a repetir lo mismo. ¿Acaso qué? Si yo esto lo vengo diciendo, esto en el pórtico de Salomón, ¿cuántas personas se habrán trasladado del lugar donde hizo su primer discurso para seguir a Pedro escuchando de ese poder? Los bautizados nuevos, imagínense, iban atrás de Pedro, volvía a dar otro discurso, pero había gente que había venido porque había visto un milagro en el nombre de Jesucristo. Se le acercaban a Pedro en masa, me imagino esa secuencia, ¿no? Y se maravillaban de esto, y Pedro les decía, pero dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjense lo que le dice, negaste, ¿no? Él había negado también, pero aquí había un arrepentimiento genuino. Aquí ya ese Pedro estaba transformado, el Espíritu Santo de Jesucristo moraba en Pedro, no era el mismo Pedro, era ya la roca, ¿no? Ya la roca fortalecida en eso, ¿no? Aunque después tuvo algunos inconvenientes con Pablo, pero él estaba sustentado en ese poder que Jesús le había dado, ¿no? Que le había dado. Dice así: más vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, ¿no? Aquel que entregó, que habían pedido, estando Barrabás, Jesús, dejaron al asesino. Aquí les cuenta la historia. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dada a este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué? Porque a ese que mataste, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y sigue el relato, ¿no? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, vuelve a decirle, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿En qué consistía ese arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados? Lo hemos visto en el capítulo 2, cuando en el primer discurso Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Donde iban trasladados, donde iban y llegaba el mensaje, donde Pedro se paraba y anunciaba, se agregaban un montón de personas más. Encima había un milagro hecho en el nombre de Jesús. Pedro vuelve a decirle a aquellos que no habían estado en el primer discurso que se arrepientan y para perdón de los pecados. Primero en Hechos 2. Y segundo, arrepentirse, les dice aquí. Entonces dice, así que arrepentíos y convertíos, ¿no? Y esto consistía en esos, en bautizarse en el nombre de Jesús. Y bueno, así tenemos cómo fue dada esa comisión, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con que Pedro era la esperanza personificada en cuanto a el conocimiento que tenía de que Jesús le había mandado.